Eso es la industria petrolera. Ahora, si dentro de esa industria cada uno tiene su lineamiento, su manualcito, es muy difícil que terminemos de adaptar esa cultura, ¿no? Invité a Rodrigo a tomar un café a Heidi Prado. Hoy charlamos de seguridad en un set de fractura. La fractura hidráulica. Hablamos de empleados nuevos. Está ganando su lugar y nosotros no estamos preparados para terminar de entender también a esa gente nueva, ¿no? Hablamos de barreras. Las conocemos, las aplicamos y siempre a la hora de analizar un evento es una de las debilidades una de las cosas que seguimos fallando recurrentemente, ¿no? Hablamos de los procedimientos. Sigue habiendo hoy una diferencia entre operador y empresa de servicio también, ¿no? Quédate, así te enteras de qué consiste este capítulo. Antes, no te olvides de activar la campanita, poner seguir y si te gustó, dale un me gusta en Spotify y YouTube. Industrias del universo Polo Seguridad. Para dar contexto un poco al capítulo, te pregunto, la fractura hidráulica, ¿en qué consiste? Bueno, la fractura hidráulica consiste básicamente en romper o justamente fracturar la formación o las formaciones a través del bombeo de fluido a alta presión y caudal. Eso es básicamente el fluido compuesto básicamente por agua y arena y algunos químicos, pero el 95% es agua y arena, ¿no? Es agua. Más o menos eso es el proceso del fracking, lo que se conoce como fracking. Exactamente. ¿Y cuáles son los principales riesgos de HSE o de safety o de seguridad durante las etapas de fractura en los bombeos, que también puede incluir plug and perf también, ¿no? Uh-huh. Bueno, el principal riesgo de la fractura, justamente estamos hablando, son las presiones, ¿no?, que se manejan. Hoy en día en las fracturas no convencionales manejas presiones entre 9.000 y 11.000 PSI de manera constante o permanente. Es el gran riesgo que tenemos. Pero la realidad es que no tenemos mayores inconvenientes o incidentes durante este proceso. Los otros riesgos que tenemos que considerar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ergonomía, que consiste en la parte del montaje y desmontaje de los equipamientos. Hay tareas de izajes también ahí en juego en esa etapa de la operación y son lo que todavía tenemos que trabajar para controlar de mejor manera, ¿no? Ok. Estoy hablando con Rodrigo Contreras, que es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo por la Universidad Católica Argentina, con más de 20 años de experiencia en la industria del oil and gas, liderando equipos y gestionando sistemas integrados de seguridad, salud, medio ambiente y calidad en empresas de primer nivel. Actualmente se desempeña como gerente de QHSE de Argentina en una compañía de primer nivel mundial de servicios especiales al pozo, liderando equipos de varios profesionales y gestionando operaciones en 3 distritos, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Su trayectoria también incluye una década en una operadora de nivel global donde fue supervisor de HSE en operaciones onshore y offshore. Ha realizado una extensa formación técnica y de liderazgo, auditor interno y auditor líder en sistemas ISO, investigación de accidentes, liderazgo operativo, control de pozos, emergencias marítimas, entre otros. Su perfil combina experiencia en campo, enfoque técnico orientado al liderazgo, visión estratégica y un compromiso sostenido con la mejora continua en seguridad y medio ambiente. Rodri, la actividad del fracking está dentro de la industria del oil and gas, claramente, como tantos otros. Correcto. ¿Son similares los riesgos que podemos encontrar en el fracking como en cualquier otro lado? Artificial lift o la operación de una planta, proyectos, ¿son lo mismo? Podemos encontrar riesgos parecidos o iguales, pero el contexto y la dinámica de la operación es totalmente distinta. Y eso es lo que hace particular, sobre todo a los servicios que están vinculados tanto a la perforación como a la completación. Pero como te digo, presión no tenés solo en una operación de fractura, en una planta también tenés ese riesgo, pero lo que cambia, como te digo, es la dinámica de la operación. Y sobre todo esto de que no son instalaciones fijas, ¿no?, que implica moverte todo el tiempo de un lugar a otro
con lo que conlleva eso, ¿no? Armar y desarmar todo el tiempo y, como te digo, eso es quizás lo más particular y por eso es que cuesta tanto tener bajo control del todo una operación. ¿Y qué es lo que arman y desarman? ¿Qué es lo que se mueve? Justamente el equipamiento que está involucrado en la operación de fractura, ¿no? Bombas principalmente, pero hay mucho equipo especial y hoy hablabas vos que estas fracturas no convencionales también está involucrado un equipo de Wireline, que también tiene riesgos especiales asociados. Hoy se trabaja en modalidad de bundle que conocemos, que justamente son estos servicios integrados. Y como te digo, si bien los riesgos pueden ser parecidos o similares, el contexto lo hace muy distinto, ¿no? Por eso es otra forma de analizar y de controlar los riesgos a una instalación fija. Y ahí, cuando mencionás el bundle, ¿qué es? ¿En qué consiste? Consiste básicamente en la integración de distintos servicios. Principalmente fractura, que es la operación principal, pero hoy va de la mano con la operación de Wireline. La dinámica operativa es fracturar, bajar un tapón, fijarlo, punzar y volver a fracturar. Y esto se hace así muchas veces en un mismo pozo, ¿no? ¿Cuántas veces más o menos? Hoy en día cada pozo tiene entre 40 y 50 etapas de fractura y también lo que tenemos hoy es que las locaciones o los pads que llamamos no tienen un solo pozo. Antes era 1 o 2 pozos, hoy ya hay 6 o 7 pozos en un solo pad. Entonces, bueno, eso te hace estar conectado de forma simultánea a esos 6 o 7 pozos y como te digo, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, hemos mejorado un montón, pero todavía hay cosas por hacer, obviamente, ¿no? Perfecto. ¿Y cuántas personas trabajan más o menos en un bundle? Mira, tenés las cuadrillas de fractura que son entre 3 y 15 personas, más las de mantenimiento, más las de Wireline. Tendrás 35 personas aproximadamente de forma permanente que después tienen turnos rotativos, ¿no? Esto hablando del set de fractura más el equipo de Wireline que hace el plug and perf. Exactamente. Y también la gente que está acompañando en la locación, que hoy se llaman WAF, por ejemplo, que son las que son encargadas de los stacks de fractura y de manipular las válvulas. Y bueno, también siempre una supervisión, ¿no? Tanto de la parte de la operadora como de la empresa de servicio. Exactamente. Sumado a todos los otros servicios periféricos, que es abastecimiento de combustible. Exactamente, que no son permanentes en locación. Exacto. Sí, bien. sí, sí. Es un volumen de gente importante, digamos. Interesante. Exacto. Cada servicio presenta su riesgo y también. Su particularidad. Y ahora, yendo un poco más a un aspecto técnico, te consulto de acuerdo a tu experiencia y a tu visión. ¿Cómo se gestionan los sistemas de barreras en seguridad operacional? Es decir, ¿qué herramientas usamos nosotros, los profesionales de seguridad, en tu caso vos como profesional abocada a una compañía de servicios al pozo, en servicios especiales? ¿Qué barreras identificás o qué barreras ponés a la hora de hacer una evaluación en un proceso global completo? Bueno, lo que es fractura en particular, obviamente las barreras físicas que tenés siempre están relacionadas al control justamente de la presión y cómo controlar el proceso ante distintas situaciones de contingencia, ¿no? Sobre todo sobre presión. Para eso, obviamente, hay distintas válvulas montadas en distintos sectores del equipamiento para actuar en lugar o en caso que tengamos una contingencia, ¿no? Y es sobre todo lo que tenemos que tener control, estar seguro de que funcionan bien, todo lo que tiene que ser certificaciones y demás. Y después, obviamente, otro tipo de barrera que conocemos que es en general la gestión de seguridad, ingeniería, administrativas, que la parte administrativa por ahí es lo que también tenemos que seguir tratando de buscarle la vuelta para que sean del todo eficaz, ¿no? Porque creo que las conocemos, las aplicamos y siempre a la hora de analizar un evento es una de las debilidades una de las cosas que seguimos fallando recurrentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que no lo terminamos de hacer de la forma más sencilla que debemos hacerlo y porque a las personas que nos toca estar involucradas en el proceso desde la gestión hasta la ejecución no tenemos el nivel de conciencia y esa disciplina operativa de hacerlos bien. Yo puedo tener un formulario complejo o simple, pero lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien. Entonces ese es el gran punto, cómo terminamos de entender que
quizá tenemos oportunidad en mejorar esos formularios, por llamarlo de alguna manera, pero tenemos que hacerlo bien. Si tenemos que leer 5 puntos 10 veces en el día, tenemos que leer 5 puntos 10 veces en el día. Y a esto es lo que hablaba de, quizás en una planta, la dinámica y las condiciones no te cambian mucho. En este tipo de operación te cambian minuto a minuto por un montón de situaciones. Entonces, como te digo, si tenés que leer 20 veces una misma cosa, la tenés que hacer. Hay que hacerlo. Hay que hacer. Bien. Sí, no es un tema menor porque al final del día, esa considero yo, esta es mi opinión, que esa es la barrera más débil porque termina a discreción del ser humano. Seguramente. ¿Cómo fortalecemos el sistema? Es la pregunta. Claro. Pasa que también en ese mismo análisis, al final del día, siempre vamos a depender de una acción humana, hasta que no tengamos el proceso totalmente automatizado, que es obviamente lo que se busca también, ¿no? Entonces, mientras tengamos el accionar del hombre en juego, la actitud, el profesionalismo... Esa variante va a estar siempre. Va a estar siempre. Entonces, bueno, ese es el gran dilema que todavía tenemos. Sí, seguro. Integridad. Sí. Es una disciplina en sí misma, pero ¿cómo se evalúa la integridad de los equipos críticos en un set de fractura desde el punto de vista de seguridad, safety? Claro. Bueno, ese fue otro gran tema cuando empezó todo esto de lo no convencional, porque si bien es cierto, siempre nos basamos en normativa internacional que tiene muy claro ciertos parámetros, ciertos conceptos, la fractura no convencional realmente cambió radicalmente la forma que nosotros entendíamos una fractura, sobre todo por los volúmenes que hay en juego, por el equipamiento, ¿no? Entonces, es un punto sumamente importante, como decís vos, que el equipamiento crítico tenga su integridad correcta. Eso conlleva un seguimiento, una inspección, una certificación, y esos intervalos o esos parámetros que habían, los tuvimos que ir cambiando, digamos, y adaptarlo a la realidad operativa que significaba la fractura no convencional. Creo que bueno, después de muchos años eso se ha ido mejorando. Hoy lo tenemos mejor controlado. Así todo, siguen pasando eventos, ¿no? Pero tienen que ver, quizás no un análisis tan directo de qué nos pasó en el pozo, sino todo el contexto que tenemos como industria en nuestro país, de los actores que necesitamos, porque a veces no depende de una sola compañía, para garantizar que eso esté siempre en regla, ¿no? Porque, para que se entienda un poco mejor, el volumen de actividad que tenemos hoy, el nivel de eficiencia que hemos llegado hoy, la realidad es que no estamos acompañados en cuanto a proveedores de calidad o de alta calidad para mantener esa consistencia. Entonces hay muchas cosas en las que se deben trabajar y pensar como industria, ¿no? Eso es lo que tenemos que terminar de cambiar. Calidad de producto. Repuestos. Exactamente. La disponibilidad de los productos y los proveedores a la altura de lo que en teoría queremos buscar. Y que se ha logrado, ¿no? Pero no para mantener o ser constante y consistente. Y en este nivel hay que acomodar varias cosas, ¿no? Claro, y eso nos lo debemos como industria, como grupo, todos involucrados, tanto operadoras, contratistas de servicios especiales, como es tu caso, más pequeños, quien provea productos. Digamos, tenemos que hacer una gran comunidad. Entes gubernamentales, sindicatos, somos toda una sola cosa. Si no lo pensamos así, no. Difícil. Hay cosas que, digamos, va a ser muy difícil dar el siguiente paso que necesitamos. Tal cual. De acuerdo a tu criterio y a tu experiencia, ¿qué procedimientos o estándares internacionales hoy enmarcan la actividad de la fractura hidráulica? ¿Qué seguimos? ¿A quién seguimos? Bueno, en general hay muchos, pero básicamente API, ASME, después bueno, IOGP también. Hay muchos lineamientos que hoy estamos queriendo adoptar, y vuelvo a lo mismo, porque nos cuesta mucho trabajar de forma estandarizada, y que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Siempre hablamos de generar una cultura acá. Yo siempre digo lo mismo, una cultura, entre otras cosas, son hábitos, costumbres que caracterizan un determinado lugar, una determinada población. Eso es la industria petrolera. Ahora, si dentro de esa industria cada uno tiene su lineamiento, su manualcito, es muy difícil que terminemos de adaptar esa cultura, ¿no? ¿Nos pasa? Claro. Y por eso te digo, ese es el gran problema.
Y sigue habiendo hoy una diferencia entre operador y empresa de servicio también, ¿no? Al margen del resto del contexto que es sindical, gubernamental, que también tiene que estar de la mano, pero hoy todavía nos cuesta terminar de trabajar como equipo, ¿no? En algunos lugares más, en otros menos, pero estamos todavía Estamos en ese camino. En ese camino, exactamente. Bien. Y de todas estas que mencionás, porque también en este listado de normativas que mencionabas, que decías, dejaste ver que también las operadoras o empresas grandes de servicio imponen sus normas, claro, también, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos un segundo nivel de cumplimiento. ¿Y cómo todas esas dos, ese grupo, ese paquete de normas a seguir, se vinculan con la legislación nacional, con la ordenanza local? Claro. Bueno, es que ese es el gran déficit que tenemos. Yo vuelvo a repetir lo mismo, digamos. Imagínate que al nivel de industria petrolera no tenemos requisitos legales específicos todavía. Entonces, ese nexo que debería estar y que debería estar claro, hoy no lo tenemos hasta con cosas muy básicas, digamos, ¿no? Que yo todo lo que es medición ambiente laboral, por darte un solo ejemplo. Uh-huh. Lo comparamos, lo relacionamos, pero no hay criterios específicos porque los trabajos que se desarrollan en la industria son muy particulares, sobre todo en lo que es perforación y completación. Creo que hace 2 años se largaron las 10 reglas por parte de la SRT, ¿no? Uh-huh, sí, de la sí. industria. Fue un primer paso, entiendo yo. Espero que podamos seguir por ese camino. Pero es que ese es el mejor ejemplo. Sí. Todas las compañías hace más de 20 años que estamos nosotros en esto y escuchamos hablar de la regla que salva envidia, la regla de oro. Cada uno le pone su nombre. Claro, pero terminan siendo cosas distintas. Entonces imagínate cómo yo puedo, cómo podemos generar cultura si a una persona le explico o le hablo de un mismo tema de 10 maneras distintas. Y se tiene que acordar en qué lugar está para ver cómo era cada una. Sí. Entonces, de ese es un ejemplo muy básico, ¿no? Y todavía estamos en eso. Sí, y las compañías multinacionales que tienen directivos internacionales, o fuera del contexto de Argentina, directivos grandes, son los que marcan la guía, la línea, el procedimiento de la compañía. Por ahí no piensan en no piensan porque no está a su alcance. ¿Qué aplicabilidad sería en Argentina esta norma que tengo para implementar? Y cuando capaz se contradice alguna normativa local, ¿no? Claro, exactamente. Pero por eso, la única forma es establecer tu requisito local. El requisito local. Y sí, exactamente. Porque no digo que sean malos, al contrario, ¿no? Porque esa fue nuestra base y es nuestra base para todo, y no es malo. Uh-huh. El tema es que hay que terminar de aterrizarlo y aplicarlo acá con las particularidades que tenemos en Argentina. Sí, tal cual, involucrando a todas las partes interesadas. Uh-huh. Well control. ¿Existe riesgo de well control en un proceso de fractura? ¿En un set de fractura? Sí, claro. Y hoy cuando vos me mencionabas por los riesgos de fractura, por ahí yo te mencioné algunos de los particulares de la operación, pero el principal riesgo siempre que estemos trabajando en un pozo, independientemente de la etapa o el servicio que estemos haciendo, el mayor riesgo es el controlar el pozo, que tengamos una situación de contingencia, ¿no? A nivel de well control. En fractura, obviamente, también hay situaciones que que pueden significar que el fluido del pozo de forma controlada esté en superficie, ¿no? Puede ser durante la etapa de fractura, puede ser durante algún trabajo de wireline, puede ser por falla en las cañerías del pozo, que implican que fluya el pozo por un lugar que no lo esperamos. Uh-huh. Y que no tenemos el mismo control. Y ahí también tardamos mucho en aprender y en adecuar algunos entrenamientos, ¿no? Durante mucho tiempo se empezó con las fracturas no convencionales que tienen otra envergadura, como hablamos, y seguíamos dando well control porque aplicaba un equipo de perforación, sí, ¿no? Es cierto, que es una locura, digamos, cosa que es una locura porque ni siquiera tenemos los mismos equipamientos y no se monta el equipamiento de control de pozo que tenemos en un equipo. Entonces, bueno, hoy ya en eso hemos avanzado un poco, hay cursos más específicos, pero bueno, son ejemplos por ahí claros de todo lo que llevó este aprendizaje y cómo saber adaptar a las distintas situaciones que tenemos, ¿no? Tal cual. Cuando se empiezan a ver los requisitos de qué personas claves dentro de una operación amerita tener una certificación de well control en el set de fractura,
no sé, tal vez el encargado del pozo, el ingeniero de fractura, Sí, el supervisor. Lo mandábamos a hacer well control de un equipo de perforación. Claro. Sí. Ese era espectacular. ¿Cuánto hace que cambió eso? Y no mucho. No mucho. No mucho. No te voy a decir los años, pero no mucho. No mucho. No mucho. Es cierto. Llevamos unos 14 de que empezamos con lo no convencional y muy poco de que adaptamos ese tipo de cosas. Que son las más importantes, ¿no? Claro, claramente. Cultura de seguridad y factor humano. De acuerdo a tu criterio, a tu experiencia, ¿cómo crees vos que se construye la cultura de seguridad en un set de fractura? Bueno, un poco hablamos recién, ¿no? Yo no soy un poco enemigo de decir en el set de fractura. Yo vuelvo a repetir lo mismo, tenemos que generar una cultura de la industria. De la industria. Porque es más, las personas que tenemos involucradas hoy están en fractura, mañana no están en fractura. Y no podemos cambiarle las reglas de juego dentro del mismo lugar y del mismo entorno. Tenemos que ser capaces de unificar ciertas cosas, como hablamos cuando... No quiero hablar de política ni mucho menos, pero cuando hablamos de políticas de Estado, un poco para hacerla, es lo mismo. Sí. Tenemos que tener ciertas bases de que nos tenemos que poner de acuerdo, operadoras, empresas de servicios. Y bueno, estas van a ser las bases que tenemos que se van a respetar en todos los lugares que tengamos operación. Bueno, eso es lo que hoy no estamos muy lejos de eso. Pero ¿y cómo lo hacemos? Estamos muy lejos de eso. ¿Cómo crees vos? Mira, hoy hay espacios que ya se han generado, yo lo valoro mucho, donde conviven, no sé si has escuchado de estas subcomisiones que hay, comisiones mixtas, que está la parte sindical, las operadoras, Sí. las empresas de servicio, Sí. la subsecretaría de trabajo, la superintendencia. Y bueno, ese es el mejor ámbito que tenemos para hablar de este tipo de cosas. Lamentablemente, yo creo que no lo estamos terminando de aprovechar bien, porque terminamos trabajando en hacer los entrenamientos de las 10 reglas de oro, ¿no? Sí. Entonces, Todo decanta en eso. desperdiciamos mucho ese espacio. Quizá hay muchos intereses también en juego, esa es la realidad. Pero ya que lo tenemos que aprovecharlo de otra manera, digamos. Hay cosas de, no sé, de todo lo que tiene que ver con lo vial, que no van a depender de una operadora, de una empresa de servicio, sino que hay que tener otro tipo de decisiones. Sí. Hoy, en lo que es fractura, vamos a empezar y ya se han hecho algunas operaciones con gas. No hay ningún requisito, aunque vos lo quieras creer, no hay ningún requisito, ningún procedimiento de nadie ni de nada acá en Argentina, pero yo voy a empezar a operar con gas, esto y esto y esto lo que tengo que respetar. No hay nada. Entonces, bueno, tenemos este espacio, ¿por qué no vamos trabajando en ese tipo de cosas que sabemos que es lo que viene y que inevitablemente va a ser la forma de trabajar? Ya también relacionado con lo que tiene que ver la huella de carbono y otro tipo de cosas que también, Sí, que también es son un camino que no importantes. podemos ya obviar más y tenemos que empezar a trabajar en eso, no solo para quedar bien políticamente, sino que hay que tomar acciones Sí, sobre es eso. un hecho real que hoy sucede. Exacto. Entonces, bueno, pero bueno, yo valoro mucho a la gente que está trabajando en eso porque dedica mucho tiempo. Mucho tiempo. Es dejar de hacer sus cosas o es algo adicional que hace. Pero bueno, por otro lado, pienso que una picardía que no se está aprovechando de la mejor manera. Al menos el espacio está. Sí. Que Eso es muy importante. muy importante. Sí, tal cual. Y ya siendo un foco, saliendo de la industria global, foco en la locación. Sí. Liderazgo. ¿Cómo crees que influye el liderazgo, la actitud de los jefes de cuadrilla, jefe de equipo, jefe de grupo, el project manager, el nombre que quiera, en la cultura de esa locación? La cultura, porque no todos los sets son iguales. Claro. No todos los se visten, tienen el mismo desempeño, no todos la misma actitud, más allá que todos fracturan. Claro. Me explico. Cada uno tiene cada cuadrilla, cada set tiene su personalidad, por así decirlo. Claro. ¿Cómo influyen los líderes de las cuadrillas, los rangos medios del pozo en esa cultura? Bueno, obviamente son posiciones muy claves para ver, como decís vos, cómo son cada uno, ¿no? De esto también hemos, creo, hace muchos años hablado mucho de cómo formar un líder, qué significa un líder, qué características tiene que tener, y eso también, bueno, como decimos siempre, o se hace o se nace también, Sí. ¿no? Pero bueno, claramente son posiciones que son las que van a llevar adelante y se me fue la palabra, pero bueno, la que van a dar
un montón de cosas que en las que nosotros queremos transmitir como compañía o como industria de vuelta, Son los una forma de mensajeros. trabajar Sí. y de que también puedan aterrizar esos mensajes y esa forma de trabajar van a hacer qué resultados tengamos. Acá hay una cosa que yo siempre digo lo mismo, igual independientemente de cada líder, es predicar con el ejemplo, ¿no? Y sobre todo a las personas que nos toca ocupar una posición de liderazgo, no hay mejor acción. Yo no puedo exigir algo que no hago. Exacto. Si yo te digo, vos hacer un trabajo de una manera y yo hago todo lo contrario, es difícil. Capaz que en un momento lo hace o cuando me ve lo hace, pero después no va a ser continuo eso. Entonces... el reflejo es criar un hijo. y bueno, claro. Es igual, lo retás por algo o le marcás la cancha por algo y mismo vos lo haces. Claro, y te lo marca. ¿Te lo cobra? Te lo marca, Claro que sí, sí, tal cual. Pero bueno, obviamente son cosas muy importantes que son las posiciones, las personas que van a llevar adelante un grupo de trabajo. Hoy también la realidad es que han cambiado los actores, digamos, el cambio generacional, quieras o no, Es tremendo. es tremendo porque, digamos, las costumbres que traen, la cultura que traen es totalmente distinta. Distinta a lo que se venía trayendo. Claro, Se venía y haciendo. hoy hay cierta convivencia todavía de generaciones, pero obviamente la gente nueva que viene Está ganando su lugar. está ganando su lugar y nosotros no estamos preparados para terminar de entender también a esa gente nueva, ¿no? Porque tiene otros pensamientos, tiene otros proyectos, otra idea de la vida. No quiero hacerme el filosófico, pero es real, ¿no? Y nos enseña Entonces, muchísimo eso también. Claro, ese es otro gran desafío de cómo, porque la industria también, hay cosas que no van a cambiar, al menos en el corto plazo. El vivir en el campo, se han mejorado mucho las condiciones, pero hay cierto contexto que no va a cambiar y que antes la gente lo tenía como más naturalizado, no era tan dramático, y hoy ese tipo de cosas no... Hoy ya no tanto. Hoy ya no tanto. Ya se elige otra cosa. Y eso hacen en una de las principales cosas que nos sucede, es el poco tiempo que aguantan independientemente de la posición que tengan, ¿no? O sea, Sí. y te hablo de meses y te hablo de semanas también a veces. Sí, O ya sea, se eligen ingresan, otras cosas. Exactamente, se priorizan otras cosas. Entonces ahí está el otro tema, cómo nosotros capturamos la atención y la continuidad de la gente, porque es necesariamente lo que necesitamos también, porque todos los trabajos que tenemos nosotros son trabajos particulares o especiales que necesitan una formación. Vos podés ser ingeniero, pero para ser ingeniero de cultivo y para ser ingeniero de cemento, Tenés que estar en el campo. implica una preparación, implica un tiempo que lo podemos acortar más o menos adaptando, pero hay tiempos que se tienen que cumplir, y si vos no te llegas a formar y te vas y tengo que tomar a otra persona, entonces, y todo va a tener que ver después con el resultado, qué tan exitoso tengas tu operación, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es otro gran desafío que tenemos, que no le terminamos de buscar. de encontrar, de encontrar. creo, toda la solución que necesitamos, pero bueno. Bien. Hablabas del tiempo de preparación, de los profesionales, de quien Sí. venga. Te traigo a la mesa la pregunta interesante, que es nuevos empleados en la industria. ¿Cómo afecta a un set de fractura? ¿Cómo afecta a la industria? ¿Cómo nosotros, como profesionales de seguridad, podemos abordar este tema en conjunto con todas las partes interesadas? Como toda esta mesa que hablabas recién. Estados, sindicatos, empresas, operadoras. ¿Cómo nos afecta a los empleados nuevos? Bueno, obviamente cualquier empleado nuevo en cualquier ámbito, digamos, necesita un acompañamiento distinto, ¿no? En líneas generales, porque está iniciándose en un determinado ámbito, un determinado proceso que no conoce. Entonces, al margen que pueda tener cierto respaldo teórico de algunas cosas, la experiencia o la realidad en el lugar de trabajo es otra, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que todos lo tenemos identificado. ¿Qué necesitamos para que ese abordaje sea bueno y que su iniciación sea lo más correcta posible? El tema son los tiempos, porque también todas las compañías tenemos ciertos procesos de formación iniciales y básicos antes de empezar a ejecutar trabajos, pero lo que nos sucede en nuestro país es que históricamente, y sobre todo en la industria del petróleo, tiene esos altos y bajos, y picos y bajadas de actividad brusca, como nos está pasando ahora. Exacto. Nadie esperaba que este segundo semestre del año sea con muy poca actividad. Entonces, durante toda la primera etapa el segundo cuarto del año estuviste tomando gente y prepararte
terminar la de ola. prepararte y empezando el tercer cuarto no había trabajo. Y hasta enero, como te digo, va a ser el mismo escenario. Entonces es muy difícil trabajar de esa manera para tener lo que vos ya identificaste controlado. Y ahí de vuelta, como vos decís, por ahí si hablamos de todas las partes que entran en juego acá, que hoy sí se ha avanzado en algo en institutos de formación específicos Sí, es para la industria. Eso es muy positivo. Entonces hoy también vas a buscar o tienen la posibilidad de ingresar personas más preparadas específicamente en el trabajo que nosotros Que va a realizar, ejecutamos, claro. que va a realizar. Entonces ahí ya tenés una brecha que es importante, pero como te digo, después es difícil terminar de acoplar eso y los tiempos o los periodos que vos tenés estipulados hasta por procesos a veces para poder que una persona pueda iniciarse bien, ¿viste? Sí, antiguamente me refiero hace algunos años, tampoco tanto, entraba 100% sin saber nada la persona. Claro. No sabía que iba a veces. Uh-huh. Y hoy, rescato esto que vos mencionás, ya al menos hay instituciones que forman a personas que posiblemente en el futuro sean empleados de la industria. Uh-huh. Y eso ya es arrancás con un escalón ya arriba, porque ya vienen personas con al menos una formación académica, teórica de lo que van a hacer, de Claro. cuál es la actividad. Sí, y el otro punto que no es menor es que hoy seguimos teniendo la situación y con ningún tipo de intencionalidad el comentario, ¿no? Pero la parte sindical también juega un rol muy importante en esto porque al final del día las compañías no son dueñas del proceso de selección. Uh-huh. Entonces, sin entrar en esa discusión, sería bueno que también, digamos, estemos las dos partes de acuerdo, formemos a las personas y tienen que venir por un lado o por otro, pero que sean las personas que nosotros pensamos que son las mejor preparadas, porque al final del día también vamos a exponer a esas personas a un riesgo que lo tenemos que tener controlado, vuelvo a repetir, ¿no? Pero hoy ese es otro tema realmente crítico, porque a veces estamos mandando a ejecutar un trabajo a la persona que sabemos de antemano que no es la mejor preparada. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también tenemos que sincerarnos, ¿no? Sí, y saber frenarlo a tiempo. Y trabajar en eso, claro, exactamente. Vamos a entrar en la recta final del capítulo, Bueno. Rodri. Quiero hacerte algunas preguntas antes de cerrar. Incidentes en la industria. ¿Recordás algún incidente histórico grande? No hace falta que haya sido acá, ni que hayas vos estado presente, pero que hayan marcado el cambio de algún paradigma, de algún proceso habitual que se hacía en la operación de fractura. De fractura que recuerde o que tengan conocimiento, afortunadamente no vinculado directamente con personas, sí incidentes de muy alto potencial, porque hablamos de vuelta con las presiones que manejamos, a veces algún desprendimiento de una línea, una desconexión, pero nunca llegó a involucrar una persona y terminar en una fatalidad. Sí, a nivel de equipamiento, de la pérdida total de ¿Qué pasó? Fractura por un incendio. Incendio. Claro, porque obviamente... ¿Cuántas bombas tiene más o menos un set? Más o menos, depende, pero... Entre 25 y 30 bombas en la ocasión a veces no significa que estén operando, pero con las de pump down, sí. Esos son el volumen de bombas. Todas se prendieron fuego. Claro, exactamente. O sea, porque vos las tenés alineadas, ¿no? Y están, imagínate, separadas prácticamente de 1 metro o menos. Y obviamente el combustible es lo que permite su funcionamiento y el volumen de combustible que hay. Es muchísimo. Entonces, ese es otro punto que se podría hablar. Se abren un montón de aristas acá. Exactamente. Pero sí, al menos como te digo, sí eventos catastróficos de ese punto de vista. Acá en Argentina no tengo conocimiento de fractura, sí hemos tenido de cementación, pero no que involucren personas, gracias a Dios, ¿no? Bien, y reventones. Claro, reventones de potencial, sí, que hayan tenido el potencial, sí. Algunos no tantos, pero sí hemos tenido. Y bueno, que gracias a que tenemos controlado el proceso o las barreras que están se cumplieron, no significó una fatalidad. La afectación, claro, a las personas. 2 preguntas finales. Dale. ¿Qué crees que queda por mejorar en seguridad en la actividad de fractura hidráulica? Bueno, por un lado, todo lo que es vinculado directamente a las personas, digamos, tenemos que seguir trabajando en el comportamiento, en la actitud de las personas, y después todo lo que podamos hacer en el sentido de la automatización del proceso, que va a significar, digamos, de manera directa también es tener menos exposición a la gente, ¿no? O a las personas.
es en el camino que tenemos que seguir. Nos ha avanzado un montón. Si nosotros pensamos en las condiciones que habían cuando iniciamos este tipo de operaciones, las que tenemos hoy, realmente la tecnología que se ha aportado en el proceso ha sido mucha y ha tenido resultados, ¿no? muy buenos. claros, tanto a nivel de performance, de eficiencia operativa, como de seguridad también. Ujú. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, no hay que perder eso, digamos. Bien. Tenemos que seguir en ese camino. Y la última pregunta polémica. A ver, Al menos para mí, porque es la que más me hace pensar a ver. todo el tiempo. Y no voy a dar mi opinión acá. Solo te voy a dejar que lo hagas vos. Bueno, ¿Crees que el sistema combinado de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro que venimos usando a lo largo del tiempo está bien? ¿Sigue funcionando bien? ¿Amerita una revisión? ¿Qué pensás? ¿Qué opinás? sigue siendo necesario, pero sí lo tenemos que seguir mejorando. Porque como te comentaba, creo, en las preguntas anteriores, cuando tenemos un incidente que es parte de las cosas que empezamos a revisar, alguna falla siempre tenemos, porque terminamos haciendo las cosas de forma sistemática y no a conciencia, ¿no? Terminamos llenando y completando un papel porque es un requisito, pero no lo terminamos de hacer bien y no controlando las cosas. Justamente es una ayuda, tenemos que tomarlo de esa manera, es una ayuda, cosas que nos garantizan tener bajo control cierto trabajo y todavía no lo hacemos bien. Capaz, pues, como te decía, tenemos que buscarle la vuelta de cómo hacerlo más simple, más sencillo, más fácil, más dinámico, pero vamos a tener que hacer. Ese control es necesario hoy todavía y lo tenemos que hacer bien. Gracias, Rodri. Bueno, muchas gracias, bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Industrias del Universo Polo Seguridad. Antes, no te olvides de activar la campanita, poner seguir y si te gustó, dale un me gusta en Spotify y YouTube. Industrias del Universo Polo Seguridad. ¿Crees que le faltó algo a este capítulo? Búscanos en YouTube, Spotify y LinkedIn y comentanos qué le agregarías. Búscanos como Ventu. Let's see it.